El silencio divino de 400 años, una verdad inesperada revelada que transformará tu fe y oración. En el tercer año de Joaquim, cuando el reino de Judá se encontraba bajo la opresión del yugo romano, el templo de Jerusalén se erguía, un símbolo de la gloria pasada de Israel, pero también un espejo de su profunda crisis espiritual. 4 siglos de silencio resonaban en los corazones de los fieles, un clamor ahogado en la espera de una promesa que parecía haber sido olvidada. El incenso ascendía, llevando consigo las oraciones de un pueblo cansado y anhelante. Zacarías, un sacerdote de más de 60 años, contemplaba la incesante danza del humo en el Sancta Sanctorum. Su vida había sido un testimonio de devoción, un cumplimiento riguroso de la ley, pero también un constante recordatorio del vacío que su corazón albergaba al no haber tenido hijos con su esposa Elizabeth. Cada mañana ofrecía el incienso con la esperanza de que su voz llegara a los cielos, como un susurro en medio del desierto espiritual que rodeaba al pueblo. Mientras el clamor de la multitud afuera crecía, lleno de murmullos sobre la opresión romana y los anhelos de liberación, Zacarías se sentía impotente. Años de oración por un milagro parecían caer al vacío. El silencio de Dios pesaba sobre él, como una sombra que absorbía su espíritu. La atmósfera del templo, normalmente sagrada, era invadida por la desconfianza que cernía sobre sus corazones. El eco del desánimo reverberaba en la penumbra del lugar. De repente, la luz del altar parecía brillar con un fulgor que jamás había visto, y el aire se tornó denso con la presencia de lo sobrenatural. Ante él, un ángel de aspecto resplandeciente hizo su aparición. Zacarías, paralizado por el miedo, sintió que el tiempo se detenía. La atmósfera se cargaba de una intensidad que robaba la respiración. «No temas, Zacarías», resonó una voz celestial que apaciguó su temor, «porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan». Las palabras del ángel titilaron en su mente, y la incredulidad se entrelazó con el asombro. ¿Cómo podía ser esto posible? Ambos eran ya de avanzada edad. El paso del tiempo había cerrado las puertas de su esperanza a un milagro. En su corazón, la fe luchaba con la duda en un escenario de promesas perdidas. Su reacción de incredulidad fue instantánea, y como consecuencia, un manto de mutismo descendió sobre él. Sin voz, se convirtió en un símbolo del silencio divino, una imagen gráfica de las esperanzas aplastadas y las promesas olvidadas. Zacarías, ahora sin poder hablar, era un llamado constante a la nación. La lucha del pueblo de Israel, el eco de oraciones no contestadas que resonaban en las calles cruelmente dominadas. Había un anhelo palpable que llenaba el aire, una súplica colectiva que clamaba por respuestas. Cada día que pasaba, el peso de su silencio se transformaba en un clamor angustiante de su comunidad, un reflejo de fe que aún buscaba respuestas en medio de la penumbra. Mientras el tiempo avanzaba, esa luz del ángel permanecía en la memoria de Zacarías, un recordatorio constante de que incluso en el silencio, la intervención de Dios estaba más cerca de lo que pareciera. Las promesas de antaño, esas que parecían haber sido olvidadas por siglos, estaban a punto de manifestarse de maneras que el pueblo jamás habría imaginado. Este momento de quiebre no solo sería transformador para Zacarías, sino que también señalaría el amanecer de un nuevo capítulo para toda la nación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe?
Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las visiones del futuro comenzaban a tomar forma en su mente, mientras el silencio resonaba como el preámbulo de algo grandioso. La historia de Zacarías apenas comenzaba, y la luz de la revelación brillaba en el horizonte, esperando que el tiempo de cumplir la promesa de Dios finalmente hubiera llegado. Mientras los días pasaban, Zacarías se encontraba sumido en una profunda contemplación. La luz del ángel aún fulguraba en su memoria, un recordatorio constante de la promesa divina que había desatado en su vida. Su corazón, aunque aturdido por la incredulidad, comenzaba a vibrar con una realización, una chispa de esperanza que se encendía lentamente. Al regresar a casa tras su servicio en el templo, encontró a Elizabeth esperándolo con una expresión de gran expectación. A pesar del manto de mutismo que lo rodeaba, sus ojos hablaban de la esperanza y la fe que compartían. Zacarías elevó su mano, intentando comunicarle lo que había experimentado, aunque su voz seguía atrapada en un silencio que apenas podía soportar. Elizabeth, con el corazón inquieto, comprendió que algo trascendental había ocurrido. El hogar se llenó de un aire denso de anticipación, la promesa divina que surgía de la sombra del silencio, sembrando las semillas de un nuevo amanecer. Cada noche, mientras la luna iluminaba su hogar, su fe crecía, alimentada por la convicción de que Dios había oído sus oraciones, incluso aquellas que parecían irremediables. Los murmullos en las calles de Jerusalén continuaban, reflejando un pueblo clamando por liberación. La opresión de Roma se intensificaba, y la desesperanza se extendía como un velo sobre la ciudad. Sin embargo, dentro de los muros de su hogar, Zacarías y Elizabeth, guiados por la luz de la promesa, hallaron fortaleza inesperada. El rayo de la revelación que les había llegado en el templo comenzaba a tomar forma entre ellos. Cada día, Zacarías ofrecía su antiguo ritual de oraciones y ofrendas, entregando su corazón al Señor, aunque su voz estaba sellada. Sin embargo, no era solo el clamor de sus labios que resonaba en los cielos, sino la sincera súplica de su ser, su fe ardiente que se elevaba como el incienso del templo. Los meses pasaron, y el tiempo destinado por Dios se acercaba. Una mañana, mientras Elizabeth preparaba el desayuno, una calidez inusual llenó su interior. Los ojos de Zacarías, siempre centrados en la luz celestial que había vislumbrado, notaron el resplandor que emanaba de su esposa, un temblor que hablaba de vida. En ese instante, el silencio se rompió, y su corazón registró lo que sus labios no podían pronunciar. La promesa estaba a punto de cumplirse. El eco de una nueva revelación se cernía sobre ellos, como si el mismo cielo respondiera a sus anhelos más profundos. Un niño, como un faro de esperanza para Israel, iba a nacer. Zacarías sintió un torrente de emoción. Mientras se preparaba para alzar sus oraciones ante el Altísimo, un nuevo sentido de propósito comenzaba a brotar en su interior. Algunos días después, cuando la noticia del embarazo de Elizabeth comenzó a difundirse entre sus familiares y amigos, ellos no podían contener su asombro. Había un susurro de fe en sus corazones, sentían la proximidad de un cambio, una manifestación del poder de Dios que no se había visto en siglos. Las palabras del ángel resonaban en la mente de Zacarías, prometiendo que su hijo sería llamado Juan, un precursor de algo grande que estaba por venir. Las generaciones bajo el yugo del silencio comenzaron a ver atisbos de redención, y todo Israel contenía la respiración, esperando que finalmente el fondo de su lamento se tornara en un canto de alabanza. Sin embargo, un velo divino aún cubría la comprensión de lo que estaba por suceder. Zacarías intuyó que este niño, bajo su inquebrantable fe, llevaría un mensaje que trascendería el mero compartir de la noticia. Un eco de la salvación del mundo estaba por manifestarse. La provisión de aquel que elevaría la voz a la desolación de su pueblo estaba más cerca de lo que nunca imaginaron.
El tiempo apremiaba y el silencio de 4 siglos se estaba desvaneciendo, pero la historia aún no había revelado la totalidad de su contenido. Mientras el niño se gestaba en el vientre de Elizabeth, un plan soberano de Dios se tejía en los hilos del tiempo, preparando el camino para un Redentor que cambiaría el destino de la humanidad. La luz del amanecer se aproximaba, pero ¿quién era este niño realmente? ¿Cuál era el propósito divino que estaba siendo revelado a través de su vida? La esperanza emergía, pero también un nuevo misterio se cernía. La culminación de las promesas de Dios estaba a la vuelta de la esquina, y la historia de Zacarías y Elizabeth podría ser solo el principio de algo mucho más grandioso. Un silencio sagrado envolvía cada rincón de la casa de Zacarías y Elizabeth. Un silencio cargado de promesas y secretos divinos. Mientras el tiempo avanzaba, la barriga de Elizabeth comenzaba a elevarse como un testimonio visible del poder de Dios. Y cada día ella se sintió más cerca de la verdad que el ángel le había revelado. Sin embargo, había en su corazón un resplandor de alegría mezclado con asombro ante lo que estaba por manifestarse. Zacarías, ataviado de reverencia y un anhelo profundo, no podía dejar de contemplar a su esposa, mientras la luz del día inyectaba vida a su hogar. Y aunque sus labios no podían articular palabras, su espíritu clamaba: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo». Lucas 1:68. La fe que lo había sostenido en la espera interminable empezaba a ser recompensada. Días que parecían eternos pasaban, pero Zacarías mantenía el anhelo en su espíritu. Se dedicaba a la oración, añorando la voz que había perdido, sintiendo que Dios estaba a punto de revelar más de su diseño. En sus horas silenciosas, lo que antes era mutismo, ahora se convertía en un lenguaje divino de expectativa. El 4.º mes del embarazo llegó, y Elizabeth, aún llena de asombro, sintió una vivacidad que nunca había conocido. Era como si el niño en su vientre respondiera a la melodía de la historia que se entrelazaba con su propia vida. A veces, Zacarías la miraba mientras ella acariciaba su abdomen, y en esos momentos sentía que los vientos del cielo soplaban a su alrededor, llenando su hogar de promesas por cumplir y esperanza. Sin embargo, en las calles de Jerusalén, el alboroto de la opresión continuaba. Las murmuraciones se intensificaban, y los corazones de muchos se sumían en el miedo. El pueblo clamaba a Dios sin descanso, en medio del dominio romano, preguntándose cuándo sería redimido. Aquí, en la cúspide de la desolación, Zacarías comprendió que su hijo llevaría un mensaje de esperanza, y que su llegada no solo cambiaría su vida, sino que sería también una señal del gran cambio que estaba por venir para toda la nación. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el firmamento, Zacarías recibió un nuevo rayo de revelación. El ángel Gabriel no solo le había hablado de su hijo, sino también de un propósito mayor. Él irá delante del Señor, en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Lucas 1:17. Las palabras resonaban en su mente, colmando su ser de una inquietud sobrenatural. Zacarías, teniendo el corazón repleto de responsabilidades, se sintió ladrando ante la magnitud del llamado que su hijo portaría. La transformación del pueblo no sería un mero eco de promesas antiguas, sino la llegada de uno que prepararía el camino para el verdadero libertador. Mientras Zacarías seguía meditando en la grandeza de estas cosas, una aclamación surgió del fondo de su ser. Un nuevo ciclo de esperanza se estaba desenrollando ante sus ojos, y las sombras del silencio del pasado estaban a punto de ser ahuyentadas por la luz de la revelación divina. El eco de un susurro celestial parecía llamar a Zacarías a una acción. «Prepárate», sentía que el Señor le decía, «la historia está a punto de tomar un giro inesperado». Pero en el fondo de su corazón un nuevo dilema lo inquietaba. ¿Estaba listo para el sacrificio que la llegada de Juan implicaría? La historia de su familia tomaba forma, pero el sacrificio, aunque lleno de gloria, podía ser también profundamente perturbador. Mientras la vibrante realidad del nacimiento se aproximaba, una nube de misterio también se cernía. ¿Qué otros caminos de Dios estaban por revelarse?
Las promesas se entrelazaban con un futuro incierto y la pregunta resonante persistía: ¿cómo sus corazones transformarían todo el pueblo y cuál era el verdadero propósito detrás del llamado a la acción? Las sombras del plan soberano de Dios se acercaban y Zacarías sentía que el destino del mundo empezaba a girar en torno a su fe y su silencio. Mientras la calma de la noche se instalaba como un manto sagrado en el hogar de Zacarías y Elizabeth, una inquietante conexión comenzaba a tejerse entre el cielo y la tierra. Los latidos del niño en el vientre de Elizabeth parecían resonar con cada estrella que brillaba en la vasta oscuridad, como si cada pulso fuera una nota en una sinfonía celeste en busca de su culminación. Zacarías se encontraba en el patio de su hogar sumido en la oración. Su corazón anhelaba la voz de Dios, esa misma voz que había resonado en su interior con la promesa del nacimiento de Juan. Pero ahora una nueva urgencia lo invadía. Había llegado el momento de recibir una revelación mayor. ¿Podría su hijo ser el portador de algo aún más grandioso? Alzando su mirada hacia el firmamento, sus ojos se encontraron con un resplandor que parecía más intenso que las estrellas. En su espíritu, una voz susurrante decía: «Pronto, el amanecer de un nuevo tiempo se manifestará». En ese instante, sintió una mezcla de temor y exaltación. Era consciente de que las promesas de Dios siempre traían consigo un llamado a lo desconocido. Dentro de los muros de su hogar, Elizabeth se movía con una mezcla de expectación y asombro. Cada día que pasaba, sentía más vívido el espíritu del niño, como si ya comprendiera la grandeza del propósito que llevaba consigo. Sin embargo, había momentos de profundo temor cuando pensaba en el futuro. ¿Qué acaso le espera a este niño? ¿Cómo enfrentará las tinieblas que cubren a Israel? Estas preguntas, cual sombras inquietantes, danzaban en su mente y la llenaban de inquietud. Los días transcurrieron, y la alabanza a Dios se convirtió en un himno constante en el corazón de Zacarías. La alegría de la promesa de su hijo lo llenaba, pero la urgencia de un mensaje venidero también lo mantenía despierto en las noches. En su silencio, comenzó a discernir que no solo era un padre esperando un hijo, sino el testigo de una época que estaba a punto de comenzar. Una noche, mientras Elizabeth dormía, Zacarías se retiró a la soledad del desierto. Allí, sus palabras se mezclaban con el viento, clamando a Dios por claridad. Fue entonces cuando, en la penumbra, una sombra se deslizó entre los árboles. Una paz profunda lo envolvió, y dos destellos se iluminaron ante sus ojos. Era el ángel Gabriel otra vez. «Zacarías», dijo el ángel con voz reverberante, «no temas, tu oración ha sido escuchada. Juan será grande ante el Señor, y está destinado a preparar el camino para el Mesías. Él traerá a muchos de Israel a la conversión, y será la llave que abrirá los corazones endurecidos». Las palabras se grabaron en su alma como sellos de fuego, y cada sílaba traía consigo una carga divina. Zacarías, ajeno a su desconcierto, se sintió abrumado al comprender que su hijo no solo traería un mensaje de esperanza, sino que era un eslabón crucial en el plan redentor de Dios para el pueblo. «¿Cómo es posible, aun cuando soy un hombre incapaz de hablar?», alcanzó a murmurar, temblando ante la revelación. Gabriel en respuesta le recordó: «Cuando Dios hace un pacto, es irrevocable. La historia de salvación no se detiene, y en el silencio de tus días Dios ha forjado un camino». Y con esas palabras el ángel se desvaneció, dejando a Zacarías envuelto en un torbellino de reverencia y temor. Las luces de la noche titilaban mientras Zacarías regresaba a casa, el corazón rebosante de nuevas promesas. Había una certeza en él, un llamado que no solo trascendía a su hijo, sino que resonaba en la historia misma de Israel. La sombra de los 4 siglos de silencio estaba por ser desgarrada por un grito que comenzaría en el desierto. Mientras lo pensaba, la noche se vio iluminada por una brillante estrella en el horizonte. Era un recordatorio de la esperanza que brillaría sobre la humanidad. Zacarías comprendió que su espera no había sido en vano. La respuesta estaba en curso, y el camino hacia el cumplimiento de las promesas de Dios comenzaba con un nuevo amanecer.
Al cerrar sus ojos en oración, se sintió preparado, pues sabía que su tiempo de silencio daría paso a un canto glorioso. ¿Qué más está por ser revelado, oh Señor?, clamó en lo profundo de su ser, reconociendo que cada paso ya estaba escrito en la narrativa de la redención divina. El misterio del plan soberano de Dios se acercaba, y la revelación de su propósito comenzaba apenas a desplegarse ante sus ojos ávidos de fe. ¿Qué transformaciones aguardaban al pueblo de Israel? La luz de la esperanza ya asomaba, y los corazones clamaban a Dios por un acto de salvación que había estado esperando desde tiempos antiguos. Mientras los días seguían avanzando, la espera se tornó intensa. Zacarías y Elisabet vivían en un tenso equilibrio entre la alegría y la incertidumbre. La vida parecía ser un eco de sus pensamientos. Cada pequeño movimiento en el hogar resonaba con el latido del niño que ya comenzaba a mostrar señales de vida. La alabanza a Dios se impregnaba en cada rincón, pero también había un temor inconfesable que acechaba en el corazón de Elisabet. Una mañana, mientras los rayos del sol hacían su entrada, Elisabet salió al patio. La luz danzaba sobre las flores y el aire fresco traía consigo la promesa de un nuevo día. Sin embargo, una inquietud la dominaba. Con un susurro de fe, comenzó a orar, pidiendo entendimiento acerca del destino de su hijo. Señor, ¿qué camino le depara? ¿Cómo enfrentará el peso del mensaje? Su corazón rebosaba con la angustia de una madre preocupada por el futuro del que Dios había prometido ser una luz. En medio de su oración, escuchó el sonido de las puertas que se abrían. Era Zacarías, con el rostro iluminado por una mezcla de solemnidad y asombro. Elisabet, he tenido una visión, dijo con voz firme. El ángel Gabriel se me ha aparecido otra vez. Las palabras envolvieron a Elisabet como un manto, preparándola para la revelación que seguía. Me habló de nuestro Hijo, de su grandeza ante los hombres y su papel en preparar el camino del Señor, continuó Zacarías, luchando por calmar la agitación de su propia alma. No solo será un profeta, sino más que eso, él será el heraldo del Mesías. Cada palabra parecía aludir al profundo cambio que se avecinaba. Elisabet, sintiendo una ola de emoción, dejó escapar una lágrima. ¿Cómo puede ser, amado mío? ¿Cómo será posible que nuestro hijo lleve tal carga? Pero en su interior, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Zacarías le tomó la mano y le habló lleno de la certeza que le había infundido Gabriel. Dios ha escuchado nuestras plegarias, las promesas de Él son verdad, y en su tiempo Él levantará la voz de nuestro hijo. Los días se convirtieron en semanas, y el albor de su nacimiento se acercaba. Zacarías, cada vez más convencido de la misión divina de su hijo, comenzó a compartírselo con quien se acercaba. Hombres y mujeres venían a ver a la pareja, y las historias del niño que vendría resonaban por todo Judea. La pequeña comunidad que los rodeaba comenzaba a sentir un cambio, una expectativa palpable en el aire. Los corazones errantes empezaban a mirar hacia lo alto, con la esperanza de que la luz finalmente surgiría de las tinieblas. Una noche, mientras algunos se reunían alrededor del fuego, Zacarías tomó un momento para dirigir un canto de alabanza a Dios. Canten a Él, quien extiende su misericordia a generaciones. Su promesa se aproxima, y el canto de redención está a punto de quebrantar el silencio que ha envuelto a nuestro pueblo por tantos años. Entonces, mientras las palabras de Zacarías se elevaban al cielo, la atmósfera cambió. Una calma sobrecogedora llenó el aire, y entre los presentes un murmullo emergió en la congregación, reverberando en los corazones de todos. En medio de este alboroto, Elisabet sintió algo profundo. Una contención dentro de ella le decía que el tiempo del cumplimiento no era solo para su hijo, sino para todo Israel. En su interior se levantó una pregunta ardiente. ¿Qué planes aún permanecen ocultos en su propósito? Así, como reflejo del viaje de fe que estaban a punto de emprender,
El canto se tornó en una oración. Señor, ¿cuáles son los caminos que has trazado para nosotros? En medio de esta espera, revela las verdades que nos llevan a la gloria de tu nombre. El anhelo en sus corazones resonaba. El amanecer de una nueva esperanza estaba por llegar, y con él la revelación de un mensaje de salvación aún más poderoso que pensaban, uno que transformaría las vidas para siempre. ¿Podría Dios estar preparando algo más grande de lo que ya habían vislumbrado? La respuesta se acercaba. La inquietante sombra del cumplimiento comenzaba a asomarse sobre sus vidas, y con ella un mensaje que desmantelaría las murallas de la desesperanza. Los días se deslizaban con una mezcla de expectativa y tranquilidad febril en el hogar de Zacarías y Elizabeth. La proximidad del nacimiento de su hijo llenaba el aire con una vibrante anticipación, pero también una profunda reverencia. Elizabeth frecuentemente se encontraba en un estado de meditación, reflexionando sobre las palabras del ángel Gabriel. Él será el grande ante el Señor, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Lucas 1:15. Las palabras reverberaban en su mente como un eco divino, y sin embargo, una preocupación crecía en su interior. Una mañana, sintiendo el peso de la oración, Elizabeth decidió visitar a su prima María, cuyo hogar estaba a poca distancia en una aldea cercana. En el camino, su corazón latía con admiración y temor a la vez. ¿Cómo sería en el corazón de María saber que llevaría al Mesías?, se preguntaba a sí misma, imaginando los caminos que Dios había trazado. Todo el pueblo estaba en un murmullo de expectación. Un cambio espiritual se avecinaba y Elizabeth lo intuía cada vez más. Al llegar, fue recibida por el brillo en los ojos de María, quien apenas había enterado de los acontecimientos en la vida de Elizabeth. «Bendita eres entre las mujeres», exclamó Elizabeth, llena de un júbilo contagioso que parecía iluminar el oscuro día. «¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a mí?» Lucas 1:43. En ese instante, la conexión entre ambas mujeres se hizo palpable. Una corriente de aliento divino fluyó al reconocer la obra de Dios entre ellas. A medida que ambas compartían sus experiencias, el Espíritu Santo se movía con gracia. María compartió la revelación que había recibido de Gabriel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35. Elizabeth sintió un temblor de asombro. Las dos portadoras de la promesa divina estaban entrelazadas en un propósito eterno. El instante se tornó sagrado cuando Elizabeth proclamó: «Bienaventurada la que creyó que se le cumpliría lo que le fue dicho de parte del Señor». Lucas 1:45. Su oración se convirtió en un himno, un canto de adoración que celebraba no solo su maternidad, sino la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Las murallas de la desesperanza continuaban desmoronándose mientras sus voces se entrelazaban con las de generaciones pasadas, anhelando la redención. Mientras sus corazones resonaban en alabanza, algo en el aire cambió. Un viento fresco sopló a través de la habitación y el sonido de un llanto se escuchó a lo lejos. Era un llanto que traía consigo un eco de promesas, y a medida que las horas avanzaban, Elizabeth sintió los primerizos movimientos de su hijo. Elizabeth y María miraron a sus vientres como si pudieran percibir las conexiones divinas en juego. «El ángel dijo que él será llamado Juan», dijo Elizabeth mientras acariciaba su abdomen. La certeza de que Dios estaba formando futuros a partir de estos momentos sagrados. Sin embargo, en el fondo de su ser, el eco de la promesa resonaba más fuerte, gritando que el cumplimiento de Dios no solo liberaría a su hijo, sino que también comenzaría la redención de Israel. Mientras se abrazaban en un momento de profundo amor y certeza, el cielo parecía abrirse por un segundo, revelando una luz fulgurante que descendía sobre Jerusalén. Elizabeth exclamó en su corazón: «El tiempo se ha acercado. El Señor ha escuchado a su pueblo y está enviando la salvación».
Con la cercanía de su tiempo, Elizabeth sintió que su fe se transformaba en una poderosa certeza, y con cada latido de su hijo, una nueva verdad comenzaba a emerger. Señor, ¿qué más tienes preparado? ¿Qué revelaciones están por venir? La inquietud crecía en su pecho, y una pregunta latente surgió. ¿Podría la llegada de su hijo ser solo el comienzo de algo mucho más grande? La respuesta aguardaba en las alas de lo divino, un secreto como un destello en el horizonte, llenando de promesas el aire de Judea. ¿Qué misterios había planeado Dios para su pueblo? La revelación estaba próxima, y con ella la llegada de un evangelio que cambiaría el curso de la humanidad. El tiempo avanzaba, y en el hogar de Zacarías y Elizabeth la calma estaba no solo en la anticipación del nacimiento, sino también en una profunda reflexión sobre el propósito de Dios. Sin embargo, a medida que los días se acercaban, cada anhelo y preocupación era como una melodía afinándose en el corazón de Elizabeth. En su interior, una pregunta persistente la atormentaba. ¿Cómo será su vida? ¿Qué hará este niño que tan fuerte es la mano de Dios sobre él? Mientras tanto, Zacarías, quien había sido marcado por la incredulidad en la anunciación del ángel, continuaba su vida de oración silenciosa. En su corazón había un peso, una revelación henchida de temor y respeto que lo obligaba a buscar a Dios profundamente. Las sombras del templo en Jerusalén apenas capturaban su atención. Más bien, su mirada estaba puesta en lo que Dios podía hacer en medio de su incertidumbre. Una mañana, mientras Elizabeth contemplaba las estrellas desde su ventana, una sensación familiar inundó su ser. Era como si las promesas de Dios estuvieran fluyendo a través de su alma, y comunicándole que su hijo, Juan, tendría un papel vital en la obra de redención. Sus pensamientos volaron a las escrituras de antaño, donde los profetas hablaban de un precursor que iba a preparar el camino del Señor. ¿Podría ser mi hijo aquel de quien Isaías dijo, voz del que clama en el desierto, preparad camino al Señor? Isaías 43 murmuró para sí misma, reconociendo el eco divino de las palabras proféticas. Elizabeth comprendió que no estaban a punto de dar a luz solo a un niño, sino a un mensajero del Altísimo, y su corazón se llenó de un temor reverente. María continuó visitándola con regularidad. En los momentos de mutua adoración, la revelación divina era innegable. Juntas compartían poca o nada de lo cotidiano. Se sumergían en el misterio de sus destinos, entrelazados por la soberanía divina. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, el canto de alabanza resonaba en sus corazones, un eco de esperanza para Israel. Sin embargo, en medio de esa dulce expectativa, una voz reverberaba en el fondo del alma de Elizabeth. Zacarías, la fe de un padre es fundamental, parecía susurrar, como si aquellos momentos de incertidumbre que él había sufrido marcaran el destino del niño. Y así, Elizabeth decidió que era tiempo de hablar con su esposo sobre la llamada del Señor, aun cuando su corazón temía que la duda podría volver a surgir. Una noche, al caer la luna, Elizabeth se sentó junto a Zacarías, quien estaba sumido en sus pensamientos. Amor mío, nuestro hijo no será solo un regalo para nosotros. Él ha sido escogido para un propósito mayor, y necesitamos prepararlo según la voluntad de Dios, dijo con delicadeza. Zacarías, al escucharla, sintió una chispa de luz entre las tinieblas de su silencio. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó, un nuevo fervor llenando su voz. Debemos educarlo conforme a la ley y llenarlo del Espíritu, como el ángel nos instruyó. Sus palabras eran un reflejo de la humildad y fe que ella ahora poseía, deseando ver a su hijo caminar en los caminos de Dios. Mientras el amanecer brillaba por el horizonte, Elizabeth sintió que una verdad mayor aguardaba en el cielo. Pero, oh Señor, ¿qué más revelaciones puedes darnos? ¿Qué más está por suceder? La pregunta flotaba en el aire, llenando el espacio con una ansia sagrada. Y cuando su corazón estaba a punto de desbordarse con la anticipación, la voz de Dios resonó, envolviendo todo en un temblor de propósito. Pronto,
Lo que has anhelado será revelado. Un silencio de 4 siglos pronto se romperá. La oscuridad dará paso a la luz, y el consuelo que Israel espera está muy cerca. Con ese eco de promesa, Elizabeth y Zacarías supieron que un movimiento espiritual comenzaba a desplegarse, uno que transformaría no solo el futuro de su familia, sino de toda la nación. Estaban por conocer la magnitud de la obra que Dios tenía planeada, y el tiempo de la revelación estaba en el horizonte. ¿Qué secretos de esperanza y liberación se desatarían en los corazones de su pueblo? La respuesta aguardaba, como un tesoro, en las manos del Altísimo. En los días que siguieron a aquellas promesas que resonaron en sus corazones, la expectativa se tornó en ferviente oración. Elizabeth y Zacarías buscaban al Señor con una intensidad renovada. Cada mañana, al despuntar el sol, se reunían en la intimidad de su hogar, compartiendo sus súplicas y alabanzas. La certeza del nacimiento de Juan no solo llenaba su hogar de alegría, sino que también sentían que el eco de la historia de su nación se entrelazaba con sus vidas. Zacarías, a pesar de su mutismo, comenzaba a experimentar un cambio profundo en su corazón. Las palabras del ángel Gabriel aún reverberaban en su mente. «No temas, Zacarías», repetía, como un mantra que ahuyentaba su incertidumbre. La presencia de Dios parecía rodearlo, y aunque su lengua permanecía callada, su espíritu clamaba con fe ante el Altísimo. El tiempo pasaba, y el día del nacimiento se aproximaba. Elizabeth sentía cómo el milagro crecía dentro de ella. No solo tenía la vida, sino el destino de un profeta entre sus entrañas. Las mujeres del barrio, al enterarse de su condición, venían a ofrecer ayuda y compañía, sumándose en una comunidad de alabanza y apoyo. Cada susurro sobre el niño al que esperaban se convirtió en un murmullo de esperanza y expectativa. Una tarde, mientras las mujeres se congregaban alrededor de Elizabeth, ella sintió una ola de poder espiritual abrumar su ser. Con lágrimas en los ojos, se puso de pie para compartir un mensaje que brotaba desde el centro de su ser. «Amigas mías, este niño que voy a traer al mundo traerá esperanza, restauración y redención a nuestro pueblo». Su voz, aunque suave, era firme, resonando en cada corazón presente. Las mujeres se miraron unas a otras, inspiradas por la fe ardiente de Elizabeth. «¿Y cómo sabemos que esto será así?», preguntó una de ellas, temiendo la burla que podría venir de la duda. Elizabeth se volvió hacia el cielo, sus ojos resplandecían como si ya vislumbrara aquello que debía acontecer. «Así dice el Señor, Él ha prometido, y cada palabra de Él se cumplirá. Veamos juntos el poder de su gloria». Mientras la vida giraba alrededor de ellos, el tiempo llegó. La llegada del niño fue un momento de gran celebración. Las calles se llenaron de júbilo mientras Elizabeth daba a luz. Los clamores de los vecinos resonaban en el aire como una sinfonía celestial. Al ver el rostro de su hijo, Elizabeth supo que había nacido no solo un niño, sino un mensajero del pacto divino. Fue en ese momento cuando una emoción profunda llenó su cauta fe. Los días pasaron y pronto llegó el momento de nombrar al niño. Según la tradición, se esperaba que fuera llamado Zacarías, como su padre. Pero Elizabeth, sin titubear, declaró con firmeza: «No, su nombre es Juan». Lucas 1:60. La multitud se sorprendió, mientras algunos murmuraban en protesta por el nombre inusual. Pero Zacarías, movido por el Espíritu Santo, tomó una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Al instante, su lengua se desató y comenzó a alabar a Dios. «Bendito sea el Señor Dios de Israel», proclamó. Sus palabras fluyendo como agua viva, porque ha visitado y redimido a su pueblo. La casa se inundó de asombro y alabanza. Los corazones empezaron a hacerse eco de la promesa.
Entre las oraciones de gratitud, Zacarías pronunció palabras proféticas que atravesaron el tiempo. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Lucas 1:76. Mientras su voz resonaba, el cielo parecía hacerse eco de su proclamación. Elizabeth sintió que un gran propósito estaba en marcha, no solo para ellos, sino para toda una nación que había estado sumida en las sombras del silencio. Las promesas de Dios eran como luces brillando en la oscuridad, iluminando el camino por delante. Pero Zacarías, con un corazón lleno de fervor y reverencia, miraba hacia el horizonte. En su interior había un entendimiento profundo, un nuevo eco que lo llamaba a una nueva revelación. En la profundidad de su ser, la voz de Dios murmuraba un nuevo secreto que provocaba una inquietud. No solo será tu hijo un profeta, sino un precursor que verá la llegada del Mesías. Y a través de él, el antiguo silencio caerá. Una era nueva de luz y redención está por comenzar. Así, mientras el nacimiento de Juan marcaba un nuevo comienzo, la expectativa de la tierra entera aumentaba. ¿Cómo se manifestaría esta promesa del Mesías y la liberación de Israel? El pueblo de Dios aguardaba, su fervor se avivaba. En los rincones del cielo aún se preparaban los caminos del Señor, y la revelación del regalo divino estaba más cerca de lo que nadie podía imaginar. El silencio de siglos pronto se rompería con la gloria de Dios encarnado. La historia estaba lista para girar de nuevo a la luz. En los días siguientes, el eco de las palabras proféticas de Zacarías resonaba en la pequeña comunidad de Ain Karim. Las gentes murmuraban y se preguntaban qué sería de aquel niño, Juan, que había sido señalado con tal destino extraordinario. Elizabeth en su corazón sabía que el camino de su hijo no solo estaba trazado por promesas personales, sino que se entrelazaba con la historia de liberación de Israel. Mientras tanto, Zacarías se adentraba en un nuevo ministerio, uno que lo llevaría más allá de las fronteras de su hogar. Oraba fervientemente, esperando recibir más visiones. ¿Cómo será el tiempo en que el silencio será roto? Se cuestionaba, sintiendo en su interior la urgente necesidad de tener respuestas. Una noche, mientras las estrellas titilaban en el firmamento, una revelación profunda lo asaltó. Un susurro en su alma decía: «El que ha de venir tras ti y llamarte Padre del que prepara el camino, será el que dará a luz a la esperanza perdida de tu pueblo». Elizabeth, sintiendo el peso del mensaje que germinaba en su esposo, le miró y su corazón palpitaba con la anticipación de lo que vendría. «Amor», dijo suavemente, «siento que el tiempo se acerca. Este niño es parte de un plan mayor, no solo de nosotros, sino de toda la humanidad». Días se transformaron en semanas, y la vida en Ain Karim continuaba girando en torno al niño. Ya en el ocaso del tiempo, Elizabeth comenzó a contarle historias del Dios fiel que prometió redención. En su regazo, Juan escuchaba, atento, mientras su madre le recordaba las promesas a Abraham, a Moisés, a David. «Tú serás parte de la realización de esas promesas, mi bebé», decía mientras sus manos acariciaban su cabello. Cercano el tiempo del primer día de Juan, una inquietud invadió a Zacarías sin razón aparente, una sensación de que algo poderoso sobrevenía. Se retiró a orar en el templo, donde el aroma del incienso impregnaba el aire y las alabanzas se alzaban como nubes hacia los cielos. «Señor», clamó su corazón, «revélame tu voluntad para nuestro hijo. ¿Cómo podrá cumplir su destino?». El día que Jarabí acudió al templo fue un día de notable expectativa. La gente se reunió al escuchar el asombro sobre el niño nacido. Zacarías, viendo a su alrededor, sintió el fluir del Espíritu. Un nuevo entendimiento lo invadió, y no pudo contener las palabras que brotaron de su ser. Pronto, el Altísimo se manifestará en un modo que ningún ojo ha visto.
Las sombras de la opresión se disiparán. Al oírlo, el pueblo temió y maravilló. Algunos, escépticos, disimulaban sus dudas, pero había otros que se dejarían llevar por su fe. En ese momento, entre susurros, comenzaron a preguntarse: ¿este niño qué será exactamente? ¿Quién será el Mesías que Juan anunciará? A medida que el silencio antiguo caía, el eco de antiguas profecías empezó a cobrar forma. En la distancia se escuchaba un toque de trompeta, una señal de lo que estaba por venir. Las multitudes esperaban y la esperanza brotaba, como el agua que emerge del desierto. La gloria de Dios está a la puerta, proclamó Zacarías. La anticipación crecía no solo en Elizabeth y su esposo, sino en cada corazón que escuchaba las promesas divinas. Las voces de generaciones resonaban en el aire. Un gran destino espera, un gran liberador llega. Mientras esa promesa flotaba, la historia de la salvación empezaba a revelarse, preparando el terreno para la llegada del Salvador. Y así se disipaba el antiguo silencio. ¿Cómo se prepararía el mundo para la venida del Mesías? Las sombras se encontraban con él, y el tiempo estaba a punto de cambiar para siempre. La certeza en sus corazones creció, un nuevo amanecer se vislumbraba, pues el designio de Dios continuaba revelando su soberanía en los momentos de incertidumbre. El tiempo se acerca, y el cumplimiento de la promesa está a las puertas. La calma ante la tormenta se hacía palpable en Jerusalén, mientras el eco de las promesas resonaba en el corazón del pueblo. A medida que el pequeño Juan crecía, su vida se convertiría en un faro que guiaría a las naciones hacia la luz divina. Zacarías y Elizabeth eran conscientes de que algo monumental se gestaba, y sus corazones estaban llenos de asombro y temor reverente. La expectativa por la llegada de aquel que vendría, el Mesías, crecía como una ola de energía que barre el desierto. Zacarías, tocando la tablilla que había usado durante su mudez, escribía fervientemente visiones de lo que había contemplado en sus oraciones. Este niño, Juan, será el que pregonará en el desierto, se decía a sí mismo, preparando los corazones para recibir al Altísimo. Sabía que su hijo traería un mensaje que conectaría a un pueblo con la esperanza redentora que tanto anhelaba. Una esperanza que se había hecho escasa durante siglos. Elizabeth, por su parte, tejía honda conversión a su hijo en un siervo de Dios. Las historias de los antiguos profetas se deslizaron en sus labios como murmullo del juego del viento, mientras le contaba sobre Moisés, Elías y aquellos que habían sido elegidos por Dios. Cada relato era un hilo en la tapicería divina que su hijo estaba destinado a seguir. En su espíritu había una certeza de que la lágrima de su espera se transformaría en alegría, pero su corazón suplicaba por más entendimiento. ¿Qué más está por revelarse, oh Señor? Oraba en silencio, sintiendo el ardor de un propósito mayor. Mientras los días se convertían en semanas, la nación judía se preguntaba con inquietud cuándo se rompería el silencio que había cohibido a la tierra por tanto tiempo. En cada rincón de Jerusalén, desde los ricos hasta los pobres, todos compartían el mismo anhelo, la llegada del Mesías que los liberaría del yugo de Roma y restauraría el reino perdido de Israel. Una tarde, bajo el calor del sol, Zacarías sintió un impulso irresistible que lo llevó hacia el marginado río Jordán. Allí, donde la voz de Dios solía resonar a través de sus profetas, se vislumbraba la figura de su hijo. Juan, quemando con una pasión divina, estaba creciendo en un espíritu de fervor. Desde la ribera contemplaba como si ya pudiera ver la obra de su vida desplegándose con esplendor. Es momento de comenzar a proclamar: camino para el Señor, he aquí, el Rey está cerca. Gritaba el niño en la distancia. Las personas comenzaban a aglomerarse, atraídas por esa energía magnética que emanaba de él.
Su voz, aunque joven, resonaba con el poder de un océano de oración y devoción. Las palabras de Zacarías reverberaban en su corazón. Verás los corazones de los padres volver a los hijos. Y sabía que esa era la esencia del llamado divino. Elizabeth, desde su hogar, sentía la intensidad de la obra de Dios, sintiendo que cada latido del corazón de Juan resonaba con una melodía divina. Pronto mi hijo será la voz que clama en el desierto, decía, mientras sus pensamientos bailaban hasta el canto de las promesas que se avecinaban. Los días pasaron y el tiempo de la revelación estaba cerca, como un faro que penetra a través de la niebla. Algo monumental iba a suceder, un acto divino que cambiaría el rumbo de la humanidad. Sin embargo, en el fondo, una pregunta persistía en el corazón de Zacarías. ¿Estamos listos para lo que vendrá? Esa noche, mientras miraban las estrellas brillar desde su hogar, Zacarías sintió un temblor en su alma, un preámbulo de lo que se avecinaba. La sombra de un nuevo amanecer empezaba a dibujarse, y con ello la revelación de la salvación que Dios había prometido. Pronto oiremos el clamor del reino, y la verdadera esperanza al fin brillará en la tierra, murmuró, lleno de convicción. El tiempo de los secretos revelados se aceleraba, y la espera de la gloria que estaba por llegar se volvía palpable. La pregunta en el aire resonaba con un eco sacudido. ¿Qué altura alcanzará esta historia de redención? ¿Y qué rol jugará el pueblo de Israel dentro de los planes dados en el cielo? La historia estaba a punto de desplazar el destino, y el pueblo de Dios, entre ansias y temores, aguardaba la manifestación de su gloria. La trama del universo comenzaba a entrelazarse en torno a un negro silencio que pronto se convertiría en la proclamación de un nuevo día, del nuevo pacto que surgiría en medio de la oscuridad. ¿Cómo romperá la luz el velo de la antigua esperanza? El tiempo de respuesta se acercaba, y con cada latido del corazón de Juan, el susurro del cielo ya resonaba en la tierra.